Hola, hola, hola a todos. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en Mentes Libres 360 y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre del emprendedor y de cómo el entorno condiciona esas decisiones y ese avanzar en el emprendimiento o puede ser también un obstáculo. Vosotros, empezando un poco con la conversación de hoy, ¿qué os habéis encontrado cuando habéis empezado a emprender y cuando habéis empezado a contarle a vuestra familia, a vuestros amigos, todo lo que eran esas ideas de querer hacer, de querer cambiar? ¿Con qué os habéis encontrado vosotros cuando lo habéis comentado? Bueno, yo, en mi caso particular, yo lo que me he encontrado es falta de tiempo y paciencia, ¿no? Porque, bueno, al tener todavía dos hijos y llevar una casa y todo esto, pues yo compraría tiempo y porque es lo que, vamos, a mí es tiempo y el miedo a emprender otra vez, ¿no? Porque también cerré dos negocios y eso tienes como un pensamiento de que has fracasado en ese momento y tienes miedo de cuando emprendes volver a fracasar otra vez, que no te vayan las cosas bien. Eso ha sido mi mayor impedimento a la hora de volver a emprender y de reinventarme. El no saber también O qué sea, camino en cierta tomar. forma, el miedo al fracaso, en tu caso, es, digamos, el Sí, obstáculo que más te has encontrado. ese y por otro lado, no saber a qué dedicarte, porque cuando llevas años y años trabajando en lo mismo y no te has dedicado a otra cosa, como yo tuve un parón muy grande, ¿no? Porque al dejar de trabajar y cerrar mi negocio, tuve un parón muy grande durante unos años. El volver a querer meterte en el mercado laboral, no sabes por dónde empezar, no sabes por dónde emprender, no sabes cómo reinventarte. Por eso para mí es una palabra que a veces me gusta y otras veces la odio, no quiero ni oírla, porque a mí, por ejemplo, no me resultó fácil dar ese primer paso y tampoco me está resultando fácil ahora por lo que te he comentado al principio, porque lo primero, tienes que tener paciencia porque los resultados no vienen de la mañana a la noche. Y por Ujú, otro lado, mi falta de tiempo, o porque a lo mejor yo claro. todavía estoy aprendiendo a gestionarlo. Ujú. Esa es la verdad. Y Yo, luego yo creo, lo que yo tú creo, comentas, no, bueno, no, dime, tranquila, dime. Alejandro, sigue, tranquila. No, sí, y eso creo que, eso que estás diciendo, Ana, creo que va unido también con el tema de la incertidumbre, ¿no? Que es que tenemos cuando queremos dar un paso, queremos hacer un cambio importante en nuestras vidas, ¿no? Es verdad lo que tú decías de la falta de tiempo cuando tienes otro trabajo o eres madre y tienes hijos, o cuando ya has tenido negocios y los has cerrado o ya no Ajá. han ido bien, ¿no? Eso se queda ahí, pero y luego también se une lo que es esa incertidumbre de, vale, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora hacia dónde me dirijo? Y yo creo que era como tú bien decías, ¿no? Ahí esos miedecillos, porque yo también he cerrado negocios y en un momento de mi vida me arruiné. ¿No? Y tuve que seguir adelante pagando deudas que me quedaban del negocio, ¿no? Pero eso fue también Madre mía. otra parte y yo creo que era lo que tú decías, ¿no? Que hay algo que se queda ahí, que es como he fracasado, además me he quedado con deudas, esto ya no voy, ya qué voy a hacer, cómo voy a emprender, ese miedo de la incertidumbre, ¿no? Que era un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Creo que está ahí también, ¿no? Que se queda ahí en Y, y nuestra sabes mente. también dónde se queda, en que tenemos que evitar juzgarnos continuamente, pero juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, porque cuando juzgamos por experiencias pasadas, que es lo que estamos hablando, pues eso en definitiva no nos permite seguir avanzando en nuestro camino. Entonces, cuando dejamos de juzgar y pues conectas más con el mundo y ves cosas que te pueden dar 100.000 oportunidades, ves cosas o caminos, que te abren caminos que te pueden dar una segunda oportunidad. Pero si seguimos juzgando y haciendo caso a nuestra cabecita en esos momentos que nos envían esos mensajes como de ya has fracasado una vez y puede que estés que puede que fracases otra vez, eso para mí también fue un impedimento de los que más.
Y Sí, yo creo que al final también es como si has fracasado o si no has fracasado. O sea, ¿qué pasa? O sea, al final, o si fracasaste, ¿qué haces? Agarras otra nueva faceta en otra cosa nueva totalmente distinta o aprovechas lo que ya sabes. Entonces empieza como esa disyuntiva, eso que no saber qué hacer. O de repente dice lo que decía Einstein, que si quieres resultados distintos, pues haz la cosa distinta. Haz eso de una manera como no la hiciste antes. Ya sabes en lo que fallaste, ya sabes por qué pasó, ahora hazlo de manera distinta para tener esto. Pero eso no es fácil, es muy fácil decirlo. Pero una vez que tú te decides reinventar, también y me pasó a mí en mi caso, me pasó mucho, y se lo comentaba antes que empezáramos a hablar de esto, es que muchas veces también queremos abarcar mucho. También queremos como ir probando, o yo le decía, lo que se llama el síndrome del objeto brillante, porque tú ves cosas, y sobre todo ahorita con las redes sociales, ves tantas cosas que Ujú. prometen tantas cosas con resultados tan rápidos y que tiene la última, como decían en mi país, la última pexicola del desierto, porque es el último vaso de agua que quedaba antes de morirte y ese es el resultado que te va a dar y tú te vas por ahí y Ya. pruebas. Y cuando ves otro, no, pero espérate, yo tengo este mejor y te vas a otro y te vas a otro y te vas a otro. ¿Y qué pasa? Que si tú hicieras cada uno como debe ser, alguno de ellos te debe funcionar. Generalmente, cuando tú ves en las redes sociales esas grandes promesas, generalmente son resultados que uno debe presumir la buena fe y debe ser que funcionan, pero tú debes darte el tiempo de ejecutarlo y hacerlo hasta el final, hasta que realmente valides todos los puntos donde tú digas, ah, no, esto funcionó o no funcionó. Y no saltar de un lado a otro, a un lado a otro, que se tiende mucho cuando uno se está reinventando y sobre todo a esta edad ya que uno está pensando ya, como hablamos en el otro capítulo, que si no lo vieron, se lo recomiendo ver, que es de la jubilación. Cuando tú estás a punto de jubilarte y quieres buscar un ingreso extra, pues tiendes a hacer eso, ver y ver y ver por todos lados, ver qué hace y al final no terminas haciendo nada. Y generalmente yo pienso que en base a mi experiencia, yo, aunque haya fracasado, yo prefiero el malo conocido que el bueno por conocer. Entonces veo qué falló en mi experiencia y trato de evitar lo que me pasó antes para volver a reintentarlo. Ese es como la primera oportunidad que doy o lo que yo hago. Y si no, me voy a cosas nuevas y te reinventas de otra manera. Pero siempre tenemos el cuidado de, de hacerlo hasta el final, de intentarlo de verdad. Que no es, como decían hace un ratico, no es resultado de la noche a la mañana, es trabajo, es consistencia y es hacer. sí, Ujú. sí, totalmente de acuerdo, porque además es que el bombardeo que hay ahora mismo en redes sociales de hacerte rico en poco tiempo o de que vas a conseguir esto en tal, cual, y aparte tampoco sabes si eso es para ti. Entonces yo ahora mismo no emplearía mi dinero en comprar cursos de un alto ticket, ¿no? De un gran presupuesto, sino que empezaría por mirar o coger cursos de un ticket más pequeñito, o sea, más económicos y probar, ¿no? Ver que si eso es para ti, porque a lo mejor no te encaja en un primer momento. Entonces yo también probaría. Lo que tenemos que tener claro es en lo que quieres reinventarte, ¿no? Exacto. Y Y que si te para eso guste. te tienes que sentar y escribir todo lo que te venga a la cabeza, todos tus sentimientos, todas tus sensaciones, pues es muy bueno escribir para, para todo eso y para que tu mente se vaya aclarando. Porque debes buscar algo que te guste, que te atraiga, que te sientas cómodo haciéndolo. Porque muchas veces nos forzamos a hacer cosas como eso de salir de tu zona de confort. Es difícil salir de la zona de confort, pero tienes que salir de la zona de confort en algo que te atraiga a hacer, que te motive a hacerlo. Porque yo creo que a la hora de emprender, la motivación y la consistencia es el ingrediente por el cual falla el 90% de la persona. El 90% de la persona empieza un negocio y no lo termina, porque ni siquiera le da la oportunidad de evaluar hasta el final si realmente hizo los pasos necesarios para llegar a ese triunfo o ese millón o Ajá. esa cantidad, tú sabes, ese Sí, sí, espejito que te están sí. vendiendo. Entonces, eh, eh, De ahí la paciencia, la Mm. consistencia que y yo la no la paciencia. tengo, entonces, por eso Sí, sí, no, sí, no, es sí. verdad, por eso te frustras, porque es fundamental tener paciencia un poquito. Sí, Sí, sí. 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 Además, yo creo que también estamos, no se nos está acostumbrando a los resultados rápidos. Lo queremos todo muy rápido, lo queremos todo fácil y es como todo lo que ha sido ese esfuerzo que se ha tenido siempre, ¿no? Durante la vida, que sabíamos que teníamos que esforzarnos y durante mucho tiempo para conseguir una determinada cosa. Ahora parece que estamos en conseguir todo lo que sea fácil,
todo lo que sea sin esfuerzo, lo más rápidamente posible. Y creo que ahí ha habido un cambio de conciencia como muy extraño, ¿no? Porque nos hemos equivocado, porque ni nada es tan fácil ni nada es tan rápido. Eso es. Y menos Ujú. cuando hablamos de reinvención, todo lleva su proceso sobre el hecho de que tú has estado tu vida haciendo una determinada cosa, un determinado trabajo y ahora necesitas reinventarte en algo que es completamente nuevo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Necesitas un proceso, necesitas un estudio, necesitas una práctica. Y como tú bien dices, Alfonso, cuando tú estás en esa práctica y continúas practicando y perseverando, eso da lugar a unos frutos. Ese es el sentido común. Tú no empiezas en algo y al día siguiente eres un experto. Entonces es bueno, es Eso es. como nos creemos lo que nos dicen, venga, sí, lo quiero fácil, rápido y además ganando mucho dinero y es como, por favor, pongámosles un poquito de sentido común a todo Sí. esto, ¿no? Y Ujú. claro que es muy, muy importante la perseverancia, porque sin perseverancia no hay resultados, ni más ni menos. Y creo que al final nuestro negocio, nuestros cambios van a ir avanzando en la medida que nosotros crezcamos y dominemos lo que hacemos y nos hagamos cada vez más expertos y además de lo nuevo que hemos aprendido, le unamos toda la experiencia de nuestra vida. Quiero decir, es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Es que Por en las lo redes menos es sociales como, en las redes sociales lo que nos venden es eso, el efecto inmediato, lo fácil que es todo, sí, porque es como sí, aquella famosa imagen donde la punta del iceberg, que aparece el iceberg y ves el iceberg, pero abajo del agua ves todo lo que tuvo que sí, atravesar esa persona sí, para llegar a ese punto sí, donde está. Entonces, sí, sí, lastimosamente lo que nos venden es el resultado sin el proceso que tuvo que pasar. Entonces, lo pintan como, efectivamente. es muy fácil, mira dónde estoy yo. Yo estoy aquí, tengo millones y estoy en mi lancha aquí y Mm, estoy mm. pasando mis vacaciones. Sí, pero ¿qué tuviste que pasar? ¿Qué tuviste que pasar para llegar a eso? Claro, Entonces claro, hay falta de sinceridad Sí, sí, es verdad. en vender potes de humo, de vender resultados muy fácil, porque eso es lo que le gusta a la gente consumir. Y entonces cuando viene el desencanto y el abandono, porque cuando te das cuenta, oye, pero espérate, este hombre tiene millones, pero yo lo primero que te pregunto, una cosa que dijo Ana el otro día es, ajá, ¿y por qué tú si ganas millones me estás vendiendo un curso a mí y no te quedas con tus millones? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Este señor Claro. gana millones y ¿por qué ahora? Entonces te dice, ah, no, porque te quiero ayudar. Sí, bueno, está bien, vamos, ayúdame, pero ayúdame de otra manera, siendo más sincero, porque realmente, obvio tú tienes que dorar la píldora y vender mostrar las maravillas, pero muestra las debilidades, o por lo menos ser sincero, decir, esto no se logra de la noche a la mañana, aquí hay que trabajar, aquí hay que ser consistente, hay que hacer eso. Y entonces, como eso no te lo dice nadie, eso lo tienes que traer tú al momento de reinventarte. Tienes que reinventarte de una manera programada y sabiendo que lleva un proceso que, a ver, dependiendo de lo que quieras hacer, es más largo o más corto, pero que lleva un proceso de aprendizaje que tienes que hacer obligatoriamente, porque esa es la experiencia que hemos tenido nosotros los tres, que hemos querido Sí. reinventarnos haciendo negocios y nos hemos dado cuenta, espérate, esto no es así como ellos dicen. Esto hay que trabajar, hay que ser consistente, hay que Mm, dar y dar y dar. Y si te estás dando contra una pared, pues ver cómo reformulas el camino, cómo buscas una nueva estrategia, buscar ayuda, crear una comunidad como esta, que es fabuloso porque tú validas cuando tienes gente que piensa mm, como tú, y esa es la idea de nuestro canal, conseguir gente que piense como nosotros, porque nosotros no somos expertos, nosotros aportamos la experiencia que tenemos y nos gusta oír tu experiencia. Así que, por cierto, comenta abajo y dinos cuál es tu experiencia, porque así aprendemos todo. En ese valor de comunidad y el poder de reinventarse es poderosísimo, pienso yo. ujú, mm. Hombre, Además, además lo que me parece muy interesante de la reinvención que nosotros lo estamos haciendo es todo el crecimiento que hay en el camino. ¿Sabes? Es como ahora empiezo desde cero y vuelves otra vez a toparte con las frustraciones, con el no puedo, con el no sé, esto cómo se hace, ¿no? Y yo creo que a nuestra edad es como que no nos gusta, ¿no? Para mí es un síntoma de humildad, ¿no? El bajarte de que ya te crees que lo sabes todo, a meterte en un camino que no sabes nada, que te frustras, que digo, bueno, ¿y esto cómo lo hago y cómo no? Y creo que este camino es muy bonito si puedes aprender a mirarlo desde ese punto de crecimiento personal, de enriquecerte, de aprender a luego a dominar las redes sociales, a comunicarte, a ir dominando esos obstáculos que tu mente te dice, no, no puedo, no puedo, no puedo, y no, no, sí puedo y lo hago, ¿no?
Entonces me sí, parece sí, que es muy bonito y de hecho los gurús hablan mucho de esto, ¿no? De cómo no es cuestión de encontrar el resultado, sino de la persona en la que nos vamos convirtiendo cuando ya llegamos a esos resultados, ¿no? No tiene nada que ver la persona que ha empezado de cero a la persona que llega a conseguir unos resultados económicos muy interesantes, que también está muy bien, ¿no? Pero creo que el progreso, además del tema económico, que es fantástico, el progreso para mí realmente importante es la persona en lo que nos convertimos, en lo que llegamos a ser sacando lo mejor de nosotros mismos y superando nuestras frustraciones, nuestra rabia, nuestra impotencia, nuestro no puedo, eso ¿no? es. Sí, Eh, eso es lo que te para iba mí a es lo comentar. importante. Que a mí lo que más me ha ayudado, lo que más me ha ayudado el tema de reinventarme y de emprender ha sido pues creer más en mí, coger más confianza en mí misma, pero también gracias a que si encima lo haces dentro de una comunidad como nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, pues sientes el apoyo y eso te sirve para seguir adelante. Yo estoy aquí por vosotros y lo sabéis. En gran parte estoy aquí por que vosotros me animasteis. Para mí eso realmente es muy importante Sí, y así ese es. crecimiento personal. Y, Ujú. y ese tema que comentaba Ana, de empezar por algo muy pequeño, de bajo costo, y es muy válido, porque es como testear, meter el pie en el agua y ver si está caliente o está fría, si te vas a meter o no te vas a meter. Pero una vez que tú ves que eso es para ti, un paso obligado, y lo que hemos aprendido es que tú tienes que dar el siguiente paso. Y generalmente el siguiente paso, otro mito que se ha creado mucho es que te vas a hacer rico sin invertir nada. Y siempre tienes que invertir. Por lo menos tu tiempo. Yo siempre he dicho que tienes que invertir o tiempo o dinero o las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Para reinventarte, tienes que invertir tiempo y tienes que invertir dinero. Que no te vuelvas loco o loca invirtiendo mucho, sino como dice Ana, en una cosa que te permita testear si eso es para ti, te gusta. Y una vez que tú ves que eso es así, ahí profundizas en la inversión. Primero en tiempo y luego en dinero. ¿Y qué significa el dinero? No es comprar el curso más costoso, a lo mejor, sino a lo mejor comprar una preparación y sobre todo el coaching. Una persona que te lleve de la mano, de la mejor manera personalizada que pueda, porque generalmente necesitamos para reinventarnos ese apoyo en el camino, de ir validando no solo en una comunidad, sino con un coach o un programa de coaching o lo que tú, como tú lo quieras llamar. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un programa que era una mentoría y esa mentoría tenía sus defectos y sus virtudes, pero tú vas sacando de ella lo que tú puedes y significa invertir un poco más. No solamente el dinero, sino el tiempo también, porque es fundamental hay que atar ese concepto de que la noche a la mañana no pasa nada, es que no pasa nada si no inviertes. Y por lo menos tu tiempo. Si no tienes el dinero porque no lo tienes, porque estás en una situación mala, por lo menos tómate el tiempo de estudiar y estudiar hasta que puedas hacerlo. Yo creo que eso es un punto también que hay que tomar en cuenta Ujú, siempre. Sí, y también es mm, muy importante ir, porque yo al principio me agobiaba mucho, me estresaba, porque veía que no veía resultados inmediatos, pero también me agobiaba porque no celebraba cada pequeño éxito, no celebraba cada pequeño paso que yo daba, sino que pensaba en el más allá, o sea, en lo que iba a conseguir mi objetivo final. Entonces eso sí que me estresaba. Entonces ahora voy aprendiendo a eh, festejar los pequeños pasitos que voy logrando. Eso también me está ayudando muchísimo a esa paciencia de la que hablaba antes, ¿no? Sí, sí. Sí, mm. importante, importante. Sí, y luego, bueno, pues un poco con lo que habíamos empezado a hablar sobre la incertidumbre del emprendedor o la incertidumbre con la que nos vamos encontrando, ¿no? Cuando, bueno, te lanzas a este mundo. Siempre nos han recomendado que si era posible poder mantener tu trabajo y al mismo tiempo empezar de una manera lenta, ¿eh? ¿No? Abriendo otras fuentes de ingresos, ¿no? Tal vez sobre todo para no lanzarte a este mundo así tal cual, ¿no? Y por lo menos esa franja de incertidumbre que se reduzca un poquito, ¿no? Aunque creo que es muy inevitable que esa incertidumbre esté ahí. Y creo que también es importante que aprendamos a vivir con ella, ¿no? Porque creo que queremos controlarlo todo
y queremos tenerlo todo bajo control, queremos controlar lo que hacemos, lo que no hacemos y además queremos controlar los resultados y es como si realmente nos paramos un poquito a mirar esto es que no controlamos nada, es la vida la que realmente Sí, nos va guiando y nos va llevando. Nosotros ahí vamos, ¿no? Haciendo lo que tenemos que hacer, pero para mí la incertidumbre hace ya muchos años me daba mucho miedo, pero siempre la he enfrentado y luego te das cuenta de que no te da tanto miedo ni es todo tan difícil, porque luego la vida está ahí cuidándote y llevándote. Bueno, ya sabéis que yo soy así como muy, te tenemos que voy escuchar más. fluyendo, A ti te tenemos voy, que flu- escuchar más. Así es. voy fluyendo más con la vida, ¿no? Ajá. Y al final la incertidumbre termina siendo una amiga más, algo que está ahí y que bueno, si sabes vivir con ella, pues bueno, ahí está, ¿no? Y te Mm. ayuda, ¿no? Pero sí, no sé cómo habéis vivido vosotros la incertidumbre, porque no es lo mismo vivirla cuando tienes una fuente de ingresos a cuando te tienes que reinventar porque te has quedado sin trabajo por lo que sea y Yo, tienes que yo, encontrar un trabajo sí, sí, ¿no? por ejemplo, yo me tuve que reinventar por completo, obligado. Yo soy un inmigrante. Yo nací en Venezuela y yo actualmente vivo en Estados Unidos. Tuve que emigrar. Y para emigrar, porque la situación en mi país estaba muy difícil, me vine a Estados Unidos y tuve que reinventarme obligado. Y es un miedo terrible porque llegas a un país totalmente extraño, donde tienes una Mm. barrera de idioma, donde tienes que tu carrera, que a lo mejor eres graduado universitario, no te sirve en este país y tienes que reinventarte totalmente y Wow. empezar como de cero. Y yo no me vine a una edad joven, yo me vine hace 8 años. O sea, yo me vine ya casi para jubilarme. Y realmente eso fue un proceso que da mucho miedo y me vine con mis hijos y realmente lo hice por ellos, porque tuvieran otro futuro y realmente tuve que reinventarme totalmente. Entonces, pero da miedo, pero es lo que dice Candro, si no tienes ese miedo o algo que te motive a hacerlo fuertemente, no lo haces. Bien sea que lo vayas a hacer sin dejar tu trabajo o que realmente tengas que reinventarte. Yo tuve que empezar a hacer trabajos que nunca había hecho en mi vida, hacer delivery, hacer Uber, manejar taxi, tuve que hacer de todo, pero siempre tenía en mente el proceso de reinventarme y saber, oye, yo quiero mi propio negocio, yo quiero hacerlo. Entonces, 1 hora, 2 horas al día le dedicaba, hasta que tú empiezas a sustituir un ingreso por el otro. Porque yo sí les aconsejo, nunca dejen su empleo o su fuente de ingreso principal pensando que el mundo le va a ir muy bien y que va a ir maravilloso. No, 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 háganlo gradualmente, pero que exista eso que dice Cando. La incertidumbre siempre va a existir. Y no esperes que esté todo listo para lanzarte. Ah, déjame preparar esto, voy a preparar este tiempo, voy a preparar aquello para ver si empiezo mi negocio. No, no, no. Nunca, porque esa es la primera excusa. Nunca va a estar totalmente listo. Siempre hay un salto como de fe, una pequeña incertidumbre que vas a tener, que Sí, tienes que sí. hacerlo. Y te obliga, más bien esa incertidumbre te ayuda. Y en mi caso, solamente me ayudó, me obligó porque tuve que hacerlo. Entonces, eso es muy Pero importante. la gente que tiene también un trabajo o que depende de un jefe o tal, también puede tener esa incertidumbre en un momento dado. Total. Porque tal y como Mm. están las cosas, nunca sabes si vas a tener trabajo o no, o pasado mañana vas a estar en la Sí, calle. O sea que sí. Sí. la incertidumbre yo creo que, y más en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, Te yo creo que obliga el a pensar de esa 90% de manera. las personas la pueden tener Sí, perfectamente. así es. Mm. Así es. Mm. Entonces, Pero bueno, bueno, sin a lo mejor eso incertidumbre. es lo que da el empuje. Sí, sí, sí. Para reinventarse hay que tener incertidumbre y saber. Claro. Tú mismo tienes ese proceso interno, como que dices, "Ya, a lo mejor este trabajo, ya estoy a punto de jubilarme, o este trabajo me pueden. Estás viendo que no te alcanza el dinero, o estás viendo que puedes perder tu trabajo porque te has sustituido por una persona más joven o lo que sea. Entonces, realmente tú tienes que empezar a motivarte y a pensar. Y va a haber incertidumbre, va a haber inseguridad, pero el proceso de querer hacer algo, porque piense obligado o no, la previsión tuya te ayuda y te empuja y siempre te va a ayudar a seguir adelante y a seguir adelante de manera organizada, pues, que es lo que Mm. tienes que tratar de hacer. Mm. Sí, además lo que está muy claro es que todo está cambiando continuamente. Ya las cosas no son tan estáticas como hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? De nuestros padres. Ahora mismo todo va a una velocidad.
increíble y lo que crees que donde crees que hay seguridad no la hay, porque en poco tiempo, en pocos meses, en pocos años las cosas han cambiado, ¿no? Entonces es como, bueno, creo que tenemos que ser conscientes de que sí, con incertidumbre o de la manera en la que sea, tenemos que seguir avanzando, sobre todo por lo que os comentaba, por el cambio, pero también porque tenemos los recursos. Aunque nos creemos que porque hemos hecho lo de siempre lo mismo, creemos que no somos capaces de hacer cosas diferentes y estamos muy equivocados. Tenemos los recursos para seguir adelante, para salir adelante, para hacer cosas nuevas, pero tenemos que creer en nosotros, sobre todo. Y algo que sí quería preguntaros era cómo cuando vosotros lo comunicasteis a vuestras familias o a vuestros amigos, ellos qué pensaban, ¿no? ¿Qué consejos os dieron? Venga, No, sí, ir para adelante, monta este negocio, os dijeron, mira, tú estás loco, ¿dónde vas? Espérate, quédate donde estás. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cuál fue no, vuestra experiencia? no, mi experiencia fue que yo tuve de apoyo total, ¿no? Apoyo total tanto por mi marido como por el entorno en general. Mi familia me apoyó Eh, muchísimo y de hecho siempre siguen preguntándome, ¿no? A día de hoy, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas? No sé qué, tú no lo dejes, sigue adelante, porque además es que eh, a mí me ha beneficiado muchísimo porque antes estaba como más parada, ahora siento que estoy como más en el mundo, ¿no? Estoy más actualizada, estoy aquí, ¿no? Antes la vida me llevaba, ahora siento que llevo yo más la vida, no sé si me explico, si me entendéis. sí, sí, Entonces, sí, para mí sí, sí. el emprendimiento, sí, sí, me ha servido mucho. Y Sí, vamos, que pero, yo he tenido y, apoyo y sigo y, teniéndolo. y Ana, ¿y tu entorno social? Por ejemplo, tu familia está bien. Generalmente la familia Sí, uno como que lo oye y lo apoya. Pero a pasan mí, de por mí ejemplo, totalmente. el entorno social, exactamente. Pasan de Por lo mí menos, totalmente. ajá. Y yo creo que no me toman en serio. No, no se Así lo creen. es. Y O no dice, me, ¿qué estará sí, no sé, haciendo? no sé. ¿Qué estará haciendo esta señora? Porque Está cuando medio les loca. dije, bueno, pues es que estoy haciendo, bueno, pues es que estoy haciendo un curso de marketing de afiliación, lo primero no sabían lo que era, claro. Claro. Y gente a lo mejor que conozco, que sí que está más dentro del mundo del marketing, buf, eso no es nada, eso no sé qué, eso, o sea, como que Pote, no le daban pote de humo. importancia. Un pote Y de bueno, y humo. a lo mejor Sí. todos hemos hecho ese curso de marketing de afiliación, ¿no? Pero es lo que yo digo, todo sirve, todo aporta y todo, porque yo a lo mejor no sé si me dedicaré el día de mañana al marketing de afiliación, es algo que está ahí, pero desde luego lo que he estudiado, todo lo que he aprendido, me sirve no solamente, me sirve también en mi día a día, o sea, porque si no quiero dedicarme al marketing de afiliación, pues a lo mejor me sirve para crear mi propia marca personal o para crear mi blog o para crear contenido o para asociarme a otros emprendedores. O sea, porque es verdad que lo que hemos aprendido es bastante extenso y es muy completo. O sea, que no solamente es marketing de afiliación, es más, también entra a formar parte muchas materias del marketing digital. Pero bueno, ya te digo que el entorno así han creído menos en mí, yo creo. Generalmente Pero dicen, bueno. a mí me llama mucho la atención, porque a veces te dicen, ¿y qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Sí. Y esas son las cosas que tienes que enfrentarte, porque tienes que tener valor para reinventarte, porque a lo mejor vienes en una carrera, yo por ejemplo venía en una carrera profesional, ejecutivo, en oficinas y cosas, y de repente salté una cosa, bueno, pero ¿qué es lo que haces tú en las redes sociales, que estás hablando de marketing de afiliación, de recomendar productos a otras personas? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué haces eso? Sí. Y te ven así como un bicho raro, te ven así como una cosa, tú sabes, bueno, Sí. bueno, sí, pobrecito, ahí está. Pero Sí, ¿no? Y se creen, Alfonso, perdona, y se creen que es como pinchar en el enlace, o sea, que tú simplemente pones un enlace que pinchen y ya está, que sí. ellos compren y tú te llevas una comisión y no tienen nada que ver con eso, Así es, así es. Entonces, ¿verdad? te vas a enfrentar con eso y realmente, por eso es que es bueno tener una comunidad, porque hay que tener una comunidad de loquitos que se están reinventando todos juntos para apoyarse los unos a los otros, porque hay mucha gente Sí, que no nos entiende. Y seguramente cuando estés Mm, reinventándote mm. y estés queriendo iniciar un negocio, te vas a encontrar con eso, o sea, sin duda, independientemente del área que lo hagas. Y te estás reinventando, entrando en nueva área, y sobre todo ahora, como decía Cando, que tenemos muchas cosas a la mano que nos permiten, como las redes sociales, hacer muchas cosas, generalmente la mayoría de la gente no va a entender y a lo mejor no vas a tener el apoyo y el éxito que tú pensabas que ibas a tener en un inicio,
pero poco a poco la gente que me decía que, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Tú te tomas el tiempo, le explicas, ah, mira, y al final pues vas enderezando un poco el camino y vas empezando a tener esa curva, ¿no? Porque es como, no es un camino recto de subida, es una subida y bajada, pero siempre hacia arriba. Entonces, cuando vas en ese sentido, pues, y vas, tienes claro que tu misión está allá arriba, pues, que aunque tengas reveses y retrasos y cosas complicadas, y tú lo tienes claro y es lo que te gusta, como hablábamos antes, pues seguramente vas a tener éxito con el tiempo. Y como dice Ujú, Ana, celebra cada pequeña victoria, porque eso es lo más importante. ujú. Date un cariñito cada vez que haces algo bueno, Que porque yo no lo hacía. realmente, sí, no, y la mayoría de nosotros no lo hacemos. Entonces, es muy importante hacerlo. Entonces, es lo que decía Ana, en mi caso, la familia te dice, ah, qué bien, dale, dale, aunque no entienda nada de lo que hace, lo haces bien. Pero cuando te vas un poquito a la capa de afuera y dices, bueno, ¿qué haces tú, loco? ¿Qué es lo que estás haciendo? Nadie entiende lo que tú haces. Entonces, te puedes encontrar con esas cosas, pues a veces no es muy claro. Sí, porque cuando creo contenido Sí, le pregunto a mi marido, ah, pues yo lo veo muy bien, ah, pues está bien, no sé qué. Digo, yo creo que tú no me sirves porque Sí, tengo que sí, sí. preguntarle a otra persona. Y yo, que no, que yo lo veo como, que no te creas, que yo lo veo como un mero espectador. Digo, bueno, no sé yo. Con ojo del cariño, los ojos Sí, del cariño. digo, tú me lo miras con mucho cariño, sí, sí, Sí. así es. sí, además lo que me parece que, bueno, en mi caso también pasó algo, bueno, yo por contar un poco mi experiencia, ¿no? Cuando decido dejar mi empresa y marcharme a India, es como todo se volvió muy en contra, ¿no? Estás loca, ¿cómo vas a dejar tu empresa? ¿Cómo vas a dejar tus hijos y te vas a ir a India? Y todo era como muy complicado, ¿no? Es cierto que era un paso grande, pero bueno, uno tiene que seguir lo que siente y tiene que seguir a su corazón, independientemente de los miedos, ¿no? En mi caso fue así, lo sentía y me lancé. Sí, es cierto que tuve que escuchar muchas cosas, pero sobre todo de gente que no lo había hecho, de gente que no era capaz de cambiar su vida, de gente que estaba viviendo, gente, hablo de gente, pero realmente son personas que están a tu lado de una manera u otra, que son amigos, que son conocidos y que te dan su opinión, simplemente, ¿no? Cuando tú lo compartes, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, te dan su opinión y entonces es muy curioso que escuchemos y que hagamos caso de la opinión de las personas que no han vivido lo que estamos viviendo, ni que han pasado por la experiencia que vamos a vivir, sino que ellos hablan por su propio miedo, por su propio no hacer, por su propio quedarse en la zona de confort y aquí me quedo y no me muevo, pero tú también, porque si haces movimientos diferentes, pues entonces estás loca, como en mi caso, ¿no? Me decían, tú estás loca, vas a dejar tus hijos, vas a dejar tu empresa, es que esto a quién se le ocurre, y entonces, bueno, pues entras en esa dinámica, digo, bueno, ese es tu miedo, no es el mío. Yo puedo tener otros que ya Claro, me encargo de gestionarlos, pero que a fin de cuentas claro, es mi responsabilidad. Entonces, creo que es muy importante que valoremos a quién hacemos caso y sobre todo lo que llega a nosotros de quién viene, porque seguramente una persona que ha pasado, y de hecho nosotros lo hemos vivido en las mentorías que hemos hecho y en los cursos, cuando te pones en manos de personas que ya han pasado por donde nosotros hemos pasado, personas que se han reinventado y han pasado por la incertidumbre, por los miedos, por los fracasos, por todo esto, y se han curtido. Esas son las opiniones que a mí realmente me importan y que realmente me interesan. No me interesa la opinión de nadie, de alguien que es que solo tiene una opinión y tiene más miedo que otra cosa y además tampoco sabe de qué habla, ¿no? Entonces es como ya hace mucho tiempo que no pido opinión, que hago lo que considero que tengo que hacer, y porque además puede ser un obstáculo importante cuando una persona está indecisa, no sé qué voy a hacer, oye, ¿tú qué harías, fulanita? ¿Y tú qué opinas de esto? Y a la persona que le pides opinión no tiene ni idea. No, bueno, no, mejor quédate donde está, no, mejor no hagas nada, no, no te metas ahí. Y entonces es como, claro. ¿vamos a ponerle sentido común a esto? ¿O vamos a acercarnos a personas que realmente tienen la experiencia, que han pasado por donde nosotros estamos y agarrarnos ahí? Porque si no, el entorno de verdad que no nos va a ayudar absolutamente No, nada, ¿eh? pero porque tenemos que aprender a respetar las necesidades de cada uno, porque en ese momento esa era tu necesidad, en otro momento puede ser otra, pero hay que respetar las necesidades de cada uno. No tienen por qué ser las mismas para todos.
Así es. Eso es Y lo para que mí dice Candro fundamental. es fundamental preguntarle a quien tú has vivido la experiencia. No le preguntes a una Ah, persona que no bien. tiene ni idea. Porque lo Ah, que dice Candro, te lo va a decir de sus propios miedos. A lo mejor él se muere o esa persona se muere por hacer lo mismo que tú, pero te dice lo que ella siente. No, pero yo no lo hago, no lo hagas tú porque vas a fracasar. Tienes que preguntárselo a la claro, persona que ya, o por lo menos ha empezado a transitar el camino o que ya lo recorrió y que te puede dar el camino y alumbrártelo. Pero, y por eso volvemos otra vez a lo que es la comunidad, lo que es este sentido, lo que estamos haciendo, compartir experiencias, porque en algún punto te ves reflejado en algo de lo que hemos dicho aquí los tres y queremos Ujú. saber tu punto. Entonces, realmente, porque ahí es donde está, bueno, si a ella le pasó esto, a mí me pasa esto, yo me siento identificado contigo, con lo que te pasó y veo que tú has avanzado un poco más, porque vamos a estar claros, nosotros no tenemos la solución ni somos expertos, simplemente estamos en un claro. camino que ya hemos transitado y lo que queremos es ir compartiendo nuestra Mm, experiencia, es la vivencia y alimentarnos de los claro. demás, pues es lo fundamental. Sí, sí. Y además todo lo que hablamos lo hablamos desde nuestra experiencia. Tú lo has hecho, Ana lo ha hecho, yo lo he hecho. Entonces Claro. sí, podemos hablarlo desde lo que nosotros estamos viviendo. De todas formas, a lo largo de la conversación, sí me gustaría que aclarar, o por lo menos cómo siento lo que hemos hablado algunas veces de fracaso, ¿no? Porque yo también hace muchos años me sentí así cuando me arruiné con una empresa que tenía. Y yo hablaba, he fracasado, pero yo decía, cuando con el tiempo pagué las deudas y pude verlo desde otra perspectiva, dije, esto que he pagado ha sido un máster carísimo, pero ha sido un máster, no ha sido un fracaso, porque todo lo que aprendí durante ese proceso de acierto, error, acierto, error, acierto, error, eso en la práctica sí es cierto que me costó mucho dinero porque fueron muchas deudas, pero fue mucho aprendizaje el que hubo después, ya no solamente aprendizaje a nivel profesional, sino a nivel interior también. Quiere decir que todo lo que vivimos nos fortalece, nos hace grandes y nos hace fuertes. Entonces, fracaso, pues no lo sé. Fracaso que es no ganar dinero, fracaso que es perderlo, fracaso que es porque todo en el camino de la vida lleva un aprendizaje, lleva una lección, lleva una ayuda, ¿no? Entonces es como, bueno, tal vez me gusta llamarlo ahora más como no he tenido los resultados que esperaba, pero será cuestión de tiempo nada más. Tal vez necesito estudiar más o tal vez necesito ser más profesional en lo que estoy haciendo para que los resultados lleguen, ¿no? Pero creo que el aprendizaje que hemos tenido y que estamos teniendo en todo esto no se paga con Muchísimo. dinero. No, no. Esta, esta, es- Y la ventaja de tener los años que tenemos, eso para mí también es una ventaja, ¿no? Porque Sí, es el camino que hemos ido aprendiendo, todo lo que tú dices. Y en eso del fracaso y de lo que decías antes de la gente, lo que te pueda decir o dejar de decir, entra mucho lo que os he dicho antes de juzgar, ¿no? Es que siempre juzgamos a los demás, aparte de juzgarnos a nosotros mismos, y eso viene por experiencias pasadas que hemos vivido. así es, sí, Por así lo es. que eso, pasa que claro, sí, lo que pasa que lo que tenemos que gestionar es eso. Quiero decir, porque juzgar nos van a juzgar, sí, sí, pero bueno, otra cosa es que te pues, importe y que realmente influya y afecte en tu vida o que digas, bueno, pues es tu opinión, si no te parece bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que yo las decisiones que tomo sigo adelante con ellas. O sea, es como, no, pero si ya me lo dices tú, bueno, ya me pongo a dudar, ya no lo tengo claro, ahora no sé qué voy a hacer. Y es como, estamos locos. Tenemos que Mm, tomar las riendas de nuestra vida, les guste a las personas o no les guste, y así seguir es. nuestro corazón o seguir lo que creemos o ese negocio que creemos que somos capaces y estamos decididos a sacarlo adelante y las personas que piensen lo que quieran. ¿Sabes? Porque luego, yo me acuerdo que luego cuando me fui a India y cuando volví, me dijeron, madre mía, y cuando he tenido muchos negocios y mucha suerte, no mucha suerte, los resultados del saber hacer, ¿no? Y me dicen, no, qué escándalo, qué suerte has tenido. No, perdona, no he tenido suerte. Me he formado y he pasado por todo este aprendizaje hasta convertirme en esta persona para poder hacer esto y tener estos resultados. O sea, Mm, suerte es otra historia. Suerte el que nace con estrella y le viene todo a la mano, pero los que hemos tenido, por lo menos en mi caso, desde muy pequeña, que ganártelo tú sola, como no, sí, perdona, suerte no. claro. Suerte no, es mucho trabajo, es aprendizaje y es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Y luego la vida te hace ¡pum!
pero porque es así, porque es el resultado del saber hacer, ¿no? Pero del no, es Así que es. esfuerzo. había tenido mucha suerte. Escucha, que me ha caído la estrella aquí en la cabeza. Bueno, en fin, Pero así es. así va esto. Bueno, tenemos que ir cerrando, tenemos que ir cerrando. Entonces, Ah, Sí, lo que pero nosotros, yo os quería ajá, leer antes de cerrar una frase que le he de verdad. escuchado al doctor María Alonso Puig Sí, sobre reinventarse, si me dejáis, sí, sí, os, sí, claro, Ana, claro, claro. por favor, vale, por favor. vamos a ver. Es que me gustó muchísimo, ¿no? A ver si la encuentro ahora. Un segundito. A ver, el talento de una persona no está en su cabeza, sino en su corazón. Cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo a mis hijos o la persona que tengas al lado, si tú le envías mensajes positivos, su cabeza va a actuar de una manera totalmente distinta. Esa persona va a poder avanzar, va a creer más en sí misma, se va a valorar más que si empezamos a enviar mensajes negativos o a ti misma, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, para mí esas han sido también una de las mayores barreras a la hora de emprender. Tienes que creer en ti, te tienes que valorar más, vas cogiendo confianza en ti misma, ¿no? Entonces, lo que dice María Alonso Puig es que el verdadero talento no se encuentra en la cabeza, se encuentra en el corazón. Y a mí me encantó. Por eso quería deciroslo. Excelente, claro que Muy sí, bonito, Ana, maravilloso. muy bonito. Me ha encantado. Muy Qué bien, muy mejor, bien. Es para que qué se nos quede mejor, aquí, se nos sí, vayan quedando aquí qué cositas. Y mejor a la cierre gente que eso. también se puede ayudar, a las personas que Sí, nos estén viendo. qué mejor cierre que Sí, ese, sí, ha ¿verdad? sido Es que un cierre muy bonito, hubiera, Ana. claro, es que yo creo, últimamente, como veo cómo está el mundo, creo que necesitamos tanto de estos mensajes, ¿no? Para poder apoyarnos los unos a los otros y en lugar de mandar esos mensajes a veces tan nefastos y tan negativos, ¿no? El mundo ya está bastante lleno de prepotencia, de soberbia y de ego, pues me parece muy interesante, ¿no? Todo esto, para poder seguir avanzando y avanzando de una manera buena, no como últimamente vamos por la vida. Mm, Pues más nada, muy así es, bien. ¿verdad? Entonces, bueno, le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros acá. Recuerden suscribirse al canal y compartan este video con quien más puedan, por favor. Ayúdanos a crecer. Comenta abajo de qué temas quieres que hablemos, de qué quieres Sí, que no sí. hablemos, Sí. si te parece que hablamos mucho, si hablamos poco, lo que tú quieras decirnos, pero que comentes. Muy Si os importante para aburrimos, nosotros. Exactamente, que nos digan todo, Sí. porque a lo mejor, bueno, uno nunca sabe, ¿no? sí. Entonces, no sé, Candro, ¿algo más? ¿Nos vamos? Nada, nada, ¿Listos? perfecto, Ana. Alfonso. Ana se la comió hoy con ese Bueno, Nos cierre, no, vemos. no queda sí. otra ya, hay que darle de ahora abertura y cierre para Ana, porque les comento No, algo, Ana me alegro de que os haya le gustado. daba terror aparecer en este video, entonces De verdad, de Me fíjense verdad. cómo sigue se, dando, Alfonso. y fíjate Me cómo, supero. ¿bien? Porque hay Total, que perderle total. miedo y hay que seguir, ¿no? Entonces aprenden de Ana, Sí. ella es la que más nos enseña Gracias, acá. chicos. No he Chao, hecho que estén nada, os bien, quiero. nos vemos en el próximo. Chao. Bueno, mando un abracito a todos. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.